Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que son los problemas del sueño en niños y niñas con condiciones de desarrollo. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué incluir este tema dentro de este módulo? Y es porque los problemas del sueño son muy frecuentes. Seguramente ustedes lo ven a diario en la consulta pediátrica y en el primer nivel de atención y tiene mayor prevalencia en niños y niñas con condiciones de desarrollo. Sabemos que el sueño es un fenómeno fisiológico que es activo, que no es descansar, que es reversible porque nos despertamos y rítmico. Tiene un ritmo y buenos ciclos, ¿no? Y no solo es el cese de un estado de vigilia. Entonces vamos a repasar algunas cositas de las funciones del sueño y cuestiones fisiológicas primero. El sueño tiene distintas y múltiples funciones muy importantes, ¿no? Por un lado, participa en la síntesis de la hormona del crecimiento, en la síntesis proteica y en el metabolismo, aumento de la velocidad del crecimiento óseo, ¿no? Y verificación de alteraciones somáticas, todas estas ocurren durante el sueño, la restauración de la pérdida de energía durante el día. Asimismo, regula y modula las funciones inmunes, inmunitarias, promueve inmunidad civil y celular. Eh, por otro lado, como decíamos, además sucede durante el sueño la secreción de otras hormonas como la prolactina, el cortisol, la renina, aldosterona, TSH y testosterona, y regula el control del hambre y la tolerancia a la glucosa. Y desde el punto de vista cardíaco, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Todas estas cosas suceden durante el sueño. ¿Qué pasa en el desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista del neurodesarrollo? El sueño, durante el sueño, suceden acciones muy importantes para el desarrollo, como la regulación de emociones, el aprendizaje, la atención y la memoria, ¿no? Y luego, además, está toda esta situación o todas estas acciones de la neuroplasticidad que se involucran en la neurogénesis, ¿no? La síntesis de distintas redes sinápticas y la hipótesis de la homeostasis sináptica, en la cual participa la preservación de condiciones sinápticas que son efectivas y la eliminación de las que son redundantes, ¿no? Hablando de la poda neuronal. Todo eso genera estabilización de la sinapsis y mejoría en el rendimiento. Y es por esto que nosotros prestamos especial atención al sueño, ¿no? En las consultas del desarrollo. Hay dos sistemas que regulan el sueño. Por un lado está la homeostasis entre el sueño y la vigilia, que es la tendencia al sueño según la privación previa, ¿no? Y anterior del sueño, y el sistema circadiano, el ritmo circadiano. Hay algunas sustancias neurotransmisores que regulan, ¿no? El sueño. Por un lado están los estimulantes, sobre todo de la vigilia, como la serotonina, la dopamina y la oxitocina, y las inhibitorias de actividad o estimulantes del sueño, que son el sistema GABA, la adenosina y la melatonina, de la cual vamos a hablar bastante. La adenosina es una sustancia muy importante en el sueño, y es importante saber que solo se secreta con oscuridad. Se libera luego de ser sintetizada, es decir, se sintetiza y se libera, no hay capacidad de almacenarla, tiene una función hipnótica y de sincronización con el ritmo circadiano. Se sintetiza principalmente en la glándula pineal y su secreción está influida por el tiempo de exposición a la luz natural, la edad, el estrés y la actividad física. Bueno, ¿qué es el ritmo circadiano? ¿No? El ritmo circadiano, como sabemos, es el reloj biológico o el marcapasos de nuestro sueño, está determinado por genes, ¿no? Y hay señales internas o ritmos biológicos como la temperatura, la melatonina, cuestiones que son propias, otros sistemas hormonales, y las señales externas como la luz, las rutinas diarias. Todo esto ayuda al ritmo circadiano. Como sabemos, la melatonina está muy implicada. Entonces, el sueño va a depender de múltiples variables. Del macroambiente, como decía antes, la temperatura, los ruidos, las luces, del microambiente en la cama, la posición, la ropa que tengo puesta, ¿no? O condiciones
asociadas médicas como dermatitis atópica, parasitosis, cefaleas, cuadros de epilepsia, alergias, uso de medicación, oxígeno nocturno, utilización de sonda, constipación. También va a estar determinada por desafíos en el desarrollo o características del desarrollo, el contexto socioemocional, el temperamento propio, la salud de los padres, las situaciones de estrés también van a tener implicancias en el sueño, el contexto sociocultural, las prácticas habituales de los padres, el funcionamiento familiar general, las rutinas, muy importante, las rutinas previas a dormir, la alimentación, las fiestas. El sueño también es una actividad que se aprende. Vamos a repasar al principio, entonces, los ciclos del sueño varían según la edad y es fisiológico que esto suceda. A los 6 meses no hay maduración del núcleo supraplasmático y es por esto que no está establecido aún el ritmo circadiano. Y es por eso que muchas veces los bebés chiquitos duermen bastante parecido de día y de noche, ¿no? Luego de los 6 meses hasta el año y medio es posible que retiran 2 siestas al día, después una siesta y en algunos niños luego de los 3 años ya desaparece la siesta diurna y en la adolescencia hay horarios de acostarse y levantarse en general más tardíos. Bueno, miren este gráfico. Lo celeste es las horas de sueño nocturno y lo azul las horas del día. Miren, en los niños recién nacidos hasta el primer mes es casi la mitad. Y luego lo azul, que son las horas de sueño diurno, van disminuyendo hasta aproximadamente los 3-4 años, en los que predomina claramente y tal vez hasta desaparece la siesta diurna y predomina el sueño nocturno, las horas de sueño nocturno. Bueno, los tipos de problemas del sueño van modificándose con la edad, ¿no? Por ejemplo, en niños con condiciones del espectro autista en edad preescolar, puede suceder que haya resistencia a la hora de acostarse, despertares nocturnos, parasomnios, ¿no? Y en la adolescencia, problemas en el retraso del inicio del sueño, reducción de la inversión del sueño total y somnolencia diurna. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener problemas de sueño en niños y niñas que tienen condiciones del desarrollo? Bueno, por un lado, dificultad de comunicar, molestias o dolor. Por otro lado, hay mayor riesgo de concominancia con condiciones epilépticas, mayor frecuencia de uso de medicación que puede alterar el sueño, dificultades en la integración sensorial. Esto puede dificultar también el sueño, el inicio o el mantenimiento del sueño. Por ejemplo, la hipersensibilidad a la ropa o a la temperatura. Hay una predisposición neurobiológica también, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, a la disminución de la melatonina, ¿no? De la secreción de melatonina, alteraciones de la melatonina, mayor riesgo de exposición de pantalla. Hay también dificultades en muchos casos en comprender las expectativas que tiene la familia en relación a la hora de acostarse, de dormirse o los hábitos para lograrlo, comorbilidades como ansiedad, depresión u otras condiciones psiquiátricas y dificultades en la autorregulación de la conducta. Todo esto va a influir en el sueño y a generar una mayor predisposición para estos problemas en niños con condiciones de desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias de los problemas del sueño? Bueno, se exacerban conductas como la impulsividad y la hiperactividad. Esta femenina es muy importante porque en un niño con desafíos en el desarrollo, sumar problemas del sueño seguramente va a tener un mayor impacto en sus características propias y en las familiares. Miren, dificultad en la regulación de la conducta, disminución o falta de atención, aumento de conductas estereotipadas o repetitivas, mayor riesgo de accidentes o de conductas peligrosas, impacto en el funcionamiento académico, somnolencia diurna y también cuestiones médicas asociadas como obesidad, hipertensión arterial o disminución de la tolerancia a la glucosa. Y sabemos que la familia de los niños con problemas de sueño pierden más de 1 hora de sueño por noche. En muchas ocasiones mucho más que una hora. Y eso también genera muchos enfermedades. Ansiedad, depresión, enojo, afectación en las relaciones conyugales y dificultades posteriores laborales. Y esto afecta la salud y la calidad de vida. Bueno, hay 5 tipos de problemas de sueño. Por ejemplo, está el niño que le cuesta dormirse y eso se llama insomnio o síndrome de retraso de fase. Está el niño que presenta eventos anormales durante la noche como parasomnia, que pueden ser en distintos momentos del sueño, por ejemplo, el sueño no REM,
Ahí hablamos de sonambulismo, terrores nocturnos, despertar confusional, o las parasomnias en el sueño REM, que son las pesadillas, que son esos sueños que nos disgustan y que nos recordamos al otro día, ¿no? Hay otros eventos anormales como los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, los trastornos de entendimiento. Y luego está el niño que se duerme durante el día, que es la narcolepsia, y esa relación crónica de sueño por distintas causas. El insomnio, decíamos, es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o despertares matutinos tempranos. Las principales preocupaciones, eh, el insomnio es una de las principales preocupaciones que reporta la familia. Y en general, las características son latencia prolongada del sueño, mayor resistencia a la hora de acostarse, y hay disminución en la eficacia del sueño, es decir, no repara el tiempo dormido y el tiempo en la cama, es mucho mayor el tiempo en la cama, disminución del sueño en cuanto a su duración y continuidad y mayor cantidad de despertares nocturnos. Bueno, esto que decía antes, las parasomnias son estos eventos que suceden en los distintos ciclos del sueño. Las parasomnias no REM ocurren en la primera mitad de la noche y algunos estudios reportan mayor frecuencia, por ejemplo, en niños con autismo. Y en los de sueño REM son las pesadillas o la parálisis aislada y puede estar afectada en niños que utilizan medicación. Bueno, los trastornos del movimiento que están relacionados al sueño eh, se pueden dividir en el trastorno de movimiento rítmico, ¿no? Con movimientos repetitivos de la cabeza, el tronco, distintas extremidades, y también pueden ser más intensos en niños con autismo, o el síndrome de piernas inquietas, que es un trastorno sensorio-motor y que requiere o muestra la necesidad de mover las piernas al acostar. Y se asocia en general con niveles de ferritina bajos, menores a 5 años. Hay distintas vías de abordaje de los problemas del sueño y ahora vamos a repasar algunas de ellas. Lo que sí es importante y que que coinciden en todas las vías es la importancia de la pesquisa en consultorio a través del interrogatorio o cuestionario. Y ese interrogatorio muchas veces tiene que ser dirigido, es decir, tenemos que ir a buscar la preocupación. Muchas familias que están acostumbradas al mal dormir y no aparece como una preocupación inicial, o tienen tantas otras preocupaciones que parecen ser más importantes que el sueño, queda en un lugar secundario. Y como vimos, impacta en el desarrollo, impactan las características, en los niveles de atención, en la conducta. Entonces es muy importante irlo a buscar porque después podemos abordarlo y eso mejora algunas características, ¿no? O desafíos en el funcionamiento diurno. Vamos a realizar una historia clínica, como siempre, del desarrollo, el estilo familiar, si hay comorbilidades médicas, si hay medicación, cómo son las actividades escolares y extraescolares y los horarios de las mismas. Vamos a indagar sobre la hora de acostarse y despertarse, las fiestas, si hay despertares durante la noche, cuál es la duración, si hay comportamientos asociados, por ejemplo, levantarse y ir a comer o tomar algo, rituales previos a dormir. Y siempre hay que preguntar qué actividades, y como decía recién, la hora en la que se realizan durante el día. Bueno, este es un gráfico que muestra la duración total del sueño, los percentilos, según la edad. Como ven, va bajando, ¿no? Es mucho más, las horas de sueño son mucho mayores en la primera infancia, en el día, y va disminuyendo a lo largo de la infancia y la adolescencia. Hay un cuestionario que busca identificar condiciones médicas asociadas, por ejemplo, gastrointestinales, hacen preguntas relacionadas, ¿no? Al reflujo, cuáles son los síntomas, la constitución, el dolor abdominal, convulsiones, a trastornos del sueño, trastornos respiratorios, ¿no? Como la apnea, el ronquido, si hay alguna alergia o congestión nasal, el asma o la sinusitis. Por otro lado, si hay dolor, prurito, desconfort, ¿no? Eh, Cuestiones odontológicas, sistemas, qué medicación usa, si puede haber hambre durante la noche, cómo es la cena, a qué hora, y qué tipo de cena, si hay hipersensibilidad a la luz o a otros estímulos sensoriales como las texturas de la ropa, por ejemplo, la temperatura, eh, la nutrición, ¿no? Cómo es, qué tipo de alimentos consumo. Y vamos a realizar el examen físico buscando algunos de estos
indicadores de problemas del sueño desde el punto de vista médico, como la hipertrofia de amígdalas, la congestión nasal, o rinitis alérgica, la hipotonía, enfermedades dentales, sibilancias del tema, por ejemplo. Hay algunas preguntas claves para pesquisarlo, ¿no? Y durante la noche queremos saber, ¿hay despertares frecuentes? Frecuente quiere decir, llamamos frecuente a 3 a 5 despertares por noche, que suceden durante más de 3 noches en la semana y que es por lo menos en un año más. ¿Tarda más de media hora en dormirse? ¿Llora cuando se va a dormir? ¿Hay ronquidos, pausas, respiración bucal? La manera de despertarse la mañana es dificultosa, hay mucha irritación. Y como sabemos, hay algunos cuestionarios de pesquisa que son estructurados y que son cuestionarios a padres que nos dan mucha ayuda para poder orientar y ordenar la información. Por ejemplo, este cuestionario VIP, que como vemos, pregunta dónde duerme, ¿no? ¿Cuánto duerme durante la noche, durante el día? ¿Cuántas veces se despierta? Y luego, ¿cómo duerme? Si lo hace mientras come, en su cuna, en la misma cama, si necesitamos sostenerlo o mecerlo, y qué nivel de problema tenga. Eh, por ejemplo, el otro cuestionario del día que nos habla de los problemas al acostarse según la edad, ¿no? La excesiva somnolencia diurna, los despertares y la regulación del sueño y la regularidad. También preguntas sobre los ronquidos. Hay el inventario familiar de hábitos del sueño con cuestionario a padres sobre los hábitos de higiene del sueño y califica la frecuencia de los hábitos del sueño durante el último mes, en una escala que tiene 5 puntos. Y pregunta cosas parecidas también, pero incluye ejercicios durante el día, además de la fiesta, todo esto que hablábamos antes que tiene que ver con la habitación, la hora de qué hacer en la hora que dormir, si duerme mejor con un pijama en particular, con alguna sábana, a qué determinada temperatura, cómo es la luz, ¿no? La cantidad de la habitación, si hay una rutina para ir a la cama todas las noches a la misma hora, ¿no? ¿Hay algún objeto favorito para irse a dormir? Si mira la tele, si escucha música para dormir, si se despierta, ¿no? Si se levanta y lo vuelve a acostar, bueno, todos los hábitos para conocer en detalle, lista de inventario, y puntúa hasta 5. Esta agenda de sueño es una agenda muy útil porque es muy gráfica. Lo que está pintado es la cantidad de horas de sueño y en el lunes. La flecha hacia abajo es la hora en la que se hace usted. Y la barra, el color, el azul, comienza cuando comienza el sueño. En este caso, el lunes, el niño se acostó a las 22, pero logró el sueño casi a la 1 y durmió hasta las 9, pasadas las 9 donde se despertó y eso se indica con una flecha hacia arriba. Y luego durmió una siesta de 2 horas a la tarde, entre los 17 y los 18. Entonces, ahí nosotros podemos saber si la siesta fue muy tarde, si tarda mucho en dormirse, si hubieron despertares, y esto nos da de manera visual y gráfica durante la semana y podemos ir viendo evolución luego de instaurar alguna abordaje. Bueno, muy bien. Para poder valorar la agenda pediátrica tenemos algunos ítems como la latencia, la regularidad, las siestas, como decía, la vigilia intrasueño, y las horas de sueño. Y ahí está la interpretación para poder definir investigación o tratamiento, ¿no? En respuestas positivas en algunos ítems o negativas en otros ítems. Bueno, el cuestionario diagnóstico hay distintos, como decíamos, está este cuestionario que es el CSHQ, que está dirigido a padres sobre los hábitos de sueño de sus hijos en una semana típica, ¿no? Son 33 preguntas y se responde en una escala de 3 opciones. Están agrupadas en 5 categorías, los distintos momentos, ¿no? Momento de acostarse, la conducta durante el sueño, si hay despertares nocturnos o matutinos y el sueño durante el día. Y una mayor puntuación define mayores problemas del sueño con un punto de corte de 41. Bueno, acá todo lo que tiene que ver con cuestionarios orientados a la familia y ahora les voy a contar un poco sobre algunos estudios complementarios. Existe la polisomnografía, que es el gol estándar para detectar apneas del sueño, convulsiones, descargas epiléptiformes, parasomnios y movimientos periódicos de extremidades.
y tienen indicaciones precisas, ¿no? Sospechas de trastornos respiratorios, trastornos del movimiento, parasomnias y evaluaciones contra niños con trastornos neuromusculares o síntomas relacionados con el sueño, pero no es un estudio de rutina. Nosotros para poder definir los problemas del sueño contamos con herramientas orientativas, pero este estudio tiene alto costo, en general hay poca disponibilidad y en general es difícil la adecuación de los niños al estudio y tiene indicaciones específicas. Bueno, si pensamos en el tratamiento, primero tenemos que definir o saber si toma alguna medicación, hay que evaluarlo de manera interdisciplinaria para evaluar su posible modificación de dosis, cambio, suspensión, si fuera que la medicación es la que genera el problema en el sueño. Si hay alguna comorbilidad médica hay que abordarla, ya sea constipación, o, es decir, gastrointestinal, o alérgica, o respiratoria, y definir y revisar rutinas de higiene del sueño en base a los datos obtenidos en la historia clínica. Y acá es muy importante tener en cuenta las necesidades de la familia. Siempre decimos que las rutinas de higiene del sueño tienden a establecer una rutina que sea 30 minutos con una diferencia máxima de una hora a la hora de dormir. Es decir, la rutina del sueño debe empezar entre 30 minutos y una hora antes de dormir, no más. Y tiene que mantener un horario regular. Que hayan actividades relajantes antes de dormir, agendas visuales para poder anticipar los pasos que van a ir sucediendo y evitar la exposición a pantallas durante la noche, porque sabemos que la melatonina se sintetiza durante la oscuridad y la síntesis de melatonina y las secreciones es en el momento en que vas a liberarte, no está almacenada, entonces necesitamos oscuridad para que se libere. Lograr un ambiente con poco ruido, pocas luces, evitar comidas estimulantes como la cafeína, como las gaseosas, por ejemplo, en las últimas horas del día, evitar fiestas largas y sobre todo previas a la hora de dormir, aumentar la exposición a la luz durante la mañana para esta diferencia en luminosidad, ¿no? Para el nivel hormonal, disminuir la ingesta de líquido previo a dormir y no acostarse inmediatamente después de comer. Acá hay algunas ideas de agendas visuales para poder generar rutinas de higiene del sueño. Y bueno, hay todo un capítulo sobre el abordaje orientado a la conducta para el abordaje de los problemas del sueño y sabemos que reduce el estrés de los padres, aumenta la satisfacción de los cuidadores como teniendo en cuenta su propio sueño y el sueño de sus hijos y aumenta el empoderamiento, ¿no? Los papás pueden ver que, como decíamos en el encuentro de conducta, bueno, que ellos tienen que su palabra vale y que hay bueno, pueden definir algunas conductas por ellos mismos. Hay unos ejemplos, como la extinción gradual, el refuerzo positivo, retrasar el horario de acostarse al principio para generar una rutina y luego adelantarlo gradualmente, por ejemplo. Y esto es para bajar un poco el desafío inicial. Hay aspectos sensoriales que hay que tener en cuenta, por ejemplo, objetos sensoriales como el uso de una manta de peso, si bien, o el sonido blanco, no hay una evidencia suficiente, ¿no? Para apoyar de manera estandarizada su uso, no se describieron efectos adversos que sabemos que a nivel individual se han descrito mejorías. Y puede ser alguna opción no farmacológica para algunos niños o niñas en particular. Y eso lo vamos a definir en base a la historia clínica. Bueno, sabemos que la melatonina mejora el inicio, la duración y la consolidación del sueño, ¿no? Se sugiere cuando las estrategias conductuales no han sido útiles y hay que considerar haber abordado condiciones médicas asociadas. Bueno, se recomienda entre 2 y 10 miligramos por noche, entre 30 y 60 minutos antes de la hora de acostarse, y hay pocos efectos adversos, ¿no? Relacionados. Eh, Se relacionan a la fatiga, la somnolencia, cambios en el humor, pero la verdad es que son bastante bajos. Entonces, para finalizar, podríamos, para repasar, digamos, y resumir, nosotros estamos en presencia de un niño con desafíos en desarrollo. Tenemos que ir a buscar los problemas del sueño. Si encontramos problemas del sueño, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, preguntar sobre comorbilidades médicas y por otro lado, pasar un cuestionario o realizar preguntas concretas y una agenda del sueño. Si hay problemas médicos asociados, vamos a abordarlos. Y luego vamos a volverlo a citar entre 1 y 2 semanas posteriores para ver el cuestionario del sueño, ¿no? A veces eso lo podemos tener previo a la consulta.
y ya en la consulta abordarlo, ¿no? Entonces, luego con el cuestionario de sueño y la agenda determinamos pautas de higiene en base a lo que escribimos, ¿no? En la anamnesis. Y consideramos la melatonina. Vamos a iniciarla y, o no, y controlamos en 2 a 4 semanas. Y si no mejoró, si no la iniciamos, vamos a iniciar melatonina, revisamos estrategias utilizadas y realizamos interconsultas en caso de ser necesario. Y es importante, luego de 2 a 4 semanas de haber instaurado el tratamiento, volver a pasar un cuestionario, una agenda de sueño y la historia clínica para evaluar mejoría, ¿no? A evaluar evolución. Bueno, el sueño es muy frecuente y es algo que tal vez a veces no tenemos tan estandarizado su manejo. Entonces es muy importante revisarlo, volverlo a ver y tenerlo en cuenta en la consulta porque es algo que genera muchos problemas funcionales para mí y la familia y que tenemos algunas cosas para hacer para su abordaje. Muchas gracias y nos vemos entonces pronto para poder seguir conversando sobre este tema.